señor decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, distinguidos miembros de la mesa de honor, señores notarios. Han pasado 20 años desde que se dictó la ley 26662, que dedicó a los notarios los asuntos no contenciosos de competencia notarial que allí se señalan. Y ahora la pregunta es, ¿tuvo éxito? ¿Sirvió? Voy a hablarles de cosas que todos ustedes conocen, para pasar a aquellas que debemos desarrollar. En la ley 26662 se separaron 6 procesos no contenciosos contemplados en el Código Procesal Civil y alternativamente lo podían ejecutar tanto notarios como jueces de paz, uno u otro. Esos son la rectificación de partidas, la sucesión intestada, declaratoria de herederos, patrimonio familiar, adopción de personas capaces, inventarios y apertura de testamentos cerrados. Eso fue en el año 1996 a fines que recién empezó a funcionar. 97, 98, 99, 3 años después se implementaron los asuntos no contenciosos por la prescripción adquisitiva y dominio de predios en zona urbana con una ley muy mala, la ley 27157. Mala en su texto, pero buena en la forma en que se ha ejecutado. Entonces el problema no es de leyes, el problema es de hombres, y quienes la ejecutaron fueron los notarios, y finalmente salió bien. Que se aclaró posteriormente por la ley 27333. Después se incrementó la prescripción adquisitiva de vehículos menores, ley 28235. Y en el intermedio, como el notario podía hacer la prescripción de una casa y podía hacer la prescripción de una motocicleta, se nos dio, mediante una mala ley también para los notarios, la ley de la garantía mobiliaria, mediante una de las disposiciones transitorias que luego se modificaron o se ampliaron en el reglamento, la prescripción adquisitiva de todos los vehículos automotores que se inscriben en los registros públicos. Después, la formación de títulos supletorios de inmuebles en zona urbana, las leyes 27157 y 27333, la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, artículo 13 de la ley 27333. Verán ustedes que la prescripción como título supletorio se refiere a inmuebles urbanos, mientras que el artículo 13 no se refiere a inmuebles urbanos, por lo tanto no hace distinción, comprende a los urbanos y a los no urbanos. Luego la separación convencional y divorcio ulterior, que le llamaban el divorcio express y que tanto problema se quiso causar, pero finalmente está rendiendo sus frutos hasta el día de hoy. La declaración de unión de hecho, la ley 29560, la convocatoria junta obligatoria anual, la ley 29560, y la convocatoria junta general extraordinaria, ley 29560. Y entonces, al cabo de poco tiempo, los 6 asuntos no contenciosos que nos dieron se convirtieron en 15. ¿Cuál es la interpretación o la conclusión a la que podamos llegar de esto? Que el trabajo que hemos hecho los notarios ha sido exitoso. Tan exitoso que sin nosotros pedirlo, el Estado nos concedía más asuntos no contenciosos. Esto es importante porque nacía de la necesidad del pueblo, no del pedido de los notarios. Bien, para nosotros saber y poder entender qué cosa es lo que nosotros debemos lograr mediante los asuntos no contenciosos, debemos entender cómo nacen. Y para eso nos vamos a ir al primer código peruano, al Código de Enjuiciamientos en Materia Civil del año 1852. Recordarán ustedes, cuando digo recordarán por su conocimiento, no por su edad, recordarán ustedes que el Código Civil de 1852 estaba dividido en 3 libros. El primer libro, que era el de la jurisdicción de las personas que lo ejercen y de las que intervienen en su ejercicio, ahí se encontraban los notarios, bajo el nombre de escribanos.
El segundo libro ya de las primeras instancias en los juicios civiles y el libro tercero de las últimas instancias en recursos extraordinarios. Hasta ahí no se habla de procesos ni procedimientos no contenciosos. ¿Qué es lo importante? La definición de aquello que es la jurisdicción que está reservada para los jueces, la que señala el artículo 136 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1852. Decía, la persona que pretende un derecho real o personal puede reclamarlo por sí o por medio de apoderado ante los jueces designados en este código. ¿Qué establecía como competencia de los jueces? Los reclamos, las demandas, las pretensiones opuestas de uno frente a otro en los asuntos de derecho real o de derecho personal. Por lo tanto, lo demás no era propiamente la jurisdicción del juez, era encargado el juez, pero no era la jurisdicción del juez. Y en el artículo 212 establecía, habrá en cada distrito judicial funcionarios que autoricen las providencias judiciales, actúen en pleitos, porque había 4 tipos de escribanos, y el último que es el nuestro, extiendan los instrumentos públicos y custodien los archivos. Y en el artículo 213 inmediatamente señala la existencia de los notarios bajo el nombre de escribanos públicos o de instrumentos. No había pues procesos no contenciosos en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1852, pero sí la definición de lo que comprende la jurisdicción. Todo esto nace propiamente ya en el Código de Procedimientos Civiles, 1912, en el Perú. En la exposición de motivos podemos leer lo siguiente: los referentes a puntos no contenciosos, generalmente llamados de jurisdicción voluntaria, mientras no dan lugar a controversia y en lo que el juez interviene para darles solemnidad y garantía. Esa es la única función del juez en los procedimientos no contenciosos que señalaba el Código de Procedimientos Civiles de 1912. El juez no resolvía, no declaraba derecho. El juez en los procedimientos no contenciosos solo daba solemnidad y garantía. Es por eso que estos procedimientos no contenciosos eran agregados a lo que le correspondía por su propia jurisdicción, que era la de resolver las controversias. Y aclaraba que ante algunas críticas que se le habían hecho, algunos de los omitidos, se refería a los juicios, no son tales juicios, sino procedimientos no contenciosos. Como ahí nace, entonces interpretemos lo que allí de eso se deriva. Toribio Reyes y Parsondani, en los años 1940, escribía: con el nombre del procedimiento, ya bajo el Código Civil de 1936, con el nombre de procedimientos no contenciosos, comprende el Código de Procedimientos Civiles una serie de diligencias o actuaciones de carácter judicial, diligencias o actuaciones de carácter judicial que sustancialmente no deben importar una controversia o juicio, sino más bien constituyen formalidades de carácter judicial que exige la ley para la validez y eficacia de determinados actos jurídicos. Formalidades. El juez estaba destinado solo a dar forma. Mario Zamora Valdés lo expone mucho más ampliamente en el capítulo sexto, cuando habla de la jurisdicción. 5. Clases de jurisdicción. Atendiendo al sujeto, la jurisdicción civil ha sido tradicionalmente clasificada en contenciosa, primera, y graciosa o administrativa, impropiamente llamada voluntaria, segunda. La jurisdicción contenciosa es la verdadera jurisdicción. Es la facultad que tienen los jueces de conocer asuntos litigiosos y ejecutar sus decisiones. Luego las demás no son la verdadera jurisdicción, son agregadas a los jueces. Y lo escribe más: en la jurisdicción voluntaria, el juez realiza funciones administrativas, no funciones jurisdiccionales, funciones administrativas para el perfeccionamiento
o legalización de determinados actos. Agrega aún, la jurisdicción contenciosa tiene lugar internolentes, es decir, cuando las partes se hallan en conflicto, mientras que la graciosa o administrativa, es decir, la voluntaria, intervolentes, es decir, cuando no existe litigio. Separados los temas. Lo que tiene litigio le corresponde al juez, esa es su jurisdicción natural, propia. Y la voluntaria es una jurisdicción que se ejerce cuando no existe litigio y es agregada al juez, sumada al juez. Remigio Pino Carpio, en Nociones de Derecho Procesal y Comento al Código de Procedimientos Civiles, decía: 1. Concepto. El Código llama procedimientos no contenciosos a todo proceso en que no hay controversia, por no haber contendientes con pretensiones particulares contrapuestas, sino interesados comunes en que ciertos intereses jurídicos tengan el discernimiento, comprobación. Eso es toda la facultad que corresponde a los procedimientos no contenciosos. Instrumentalizar el derecho, darle forma al derecho, no declararlo. Código Procesal Civil no hace ninguna distinción al respecto y solamente nos dedicaremos a ver el artículo 2, porque en materia de los procesos no contenciosos, además de haberle cambiado el nombre de procedimientos a procesos, no hace ningún agregado más. El artículo 2 dice: por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución de un conflicto, 1, de intereses intersubjetivos o una incertidumbre jurídica. Y entonces define lo que le corresponde al juez. Al juez le corresponde la solución de un conflicto de intereses intersubjetivos y la incertidumbre jurídica, la definición de la incertidumbre jurídica. Como todo lo demás, no es propio del juez. O sea que si no está dentro de su margen, nada se le está quitando. Su función jurisdiccional es exactamente esta. Y ya puestos en esta parte, entonces concluiremos primero que los procesos no contenciosos no son propiamente jurisdiccionales. Están agregados, añadidos al juez, pero no necesariamente son la naturaleza de la jurisdicción ni la naturaleza del juez. Y por lo tanto, es posible que se encarguen estos asuntos al notario. ¿Qué asuntos? Atendiendo al pedido de nuestro maestro de ceremonias, voy a hacer una enumeración de los asuntos no contenciosos. Algunos los explicaré, otros no, en razón del tiempo. Se debe incrementar la titulación notarial por prescripción adquisitiva de dominio y formación de títulos sucesorios para los bienes inmuebles. Ya lo hacemos, solamente por los urbanos. ¿Por qué no hacerlo con los demás que no son urbanos también? Siempre y cuando lo regamos por las reglas del Código Civil, es decir, los 10 años de prescripción. ¿Cuál es la diferencia entre que sea urbano o que sea rural? O que sea de cualquier otra naturaleza. La comprobación de desaparición, ausencia y muerte presunta. Nosotros no vamos a declararla, solamente vamos a comprobarla porque es un hecho. Si una persona no aparece, no se le encuentra, a pesar de haberse buscado, simplemente es un acta de notoriedad, no aparece. Punto. Igual para la ausencia y la muerte presunta. ¿Y qué da lugar a eso? A la designación del curador interino de la persona desaparecida. Que no lo nombre el notario, se convocará para que aquellos que el Consejo de Familia nombre a quien corresponda. Y si aparece, es también un hecho, al reconocimiento de la presencia y de la existencia. Lo mismo que se hace ante el juez. La restitución del patrimonio del ausente, ahora hay que devolverle todo.
La ampliación de la declaratoria de herederos, que a más de uno de nosotros nos habrá tocado alguna vez solucionar. ¿Qué pasa? Hacen una declaratoria de herederos, dicen que los hijos son 3 y se declaran a los 3. Y después de 2 meses aparece un cuarto y dice: yo también soy heredero. ¿Qué hacemos? Que se vayan a cuerpos a pelear. Pero ellos no quieren pelear. ¿Por qué los vamos a obligar? Quieren, tanto los 3 que fueron declarados como aquel que no fue declarado, que se le incorpore al cuarto. Hacemos una acta ampliatoria y se incorpora al cuarto, se acabó el asunto. No hay problema, no hay litis. El matrimonio civil, que estuvo a un paso de concederse a los notarios hace mucho tiempo atrás, fue aprobado, o como explicaba en una conversación previa a esto, fue aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Y dónde se detuvo? No se sabía qué instrumento tenía que ser el notario. ¿Qué instrumento tenía que ser? Un acta, ¿por qué otro más? Lo que pasa es que quienes manejan esos textos no son especialistas en derecho notarial y por lo tanto encontraron un problema, nunca lo solucionaron y archivaron el proyecto. La ampliación de rectificación de partidas que actualmente hacemos. Me refiero a aquellas en las cuales el nombre está agregado por alguna palabra que lo conecta. Por ejemplo, en mi caso, César Bazán y Naveda. No quiero que aparezca el I, porque el I no forma parte de ninguno de los apellidos. ¿Sí? Simplemente lo eliminamos y se acabó. Está en el Código Procesal Civil. Y sin embargo, eso no se nos ha concedido y es algo que el juez debería hacer directamente con un solo escrito. Cambio de nombre, inclusive. Porque ahora el registro de todas las personas está en manos de RENIEC. Nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte. Entonces toda nuestra historia está en un solo lugar, en un solo registro. Y si tenemos un nombre, por ahí lo encontrarán. Y nos buscarán toda la historia. Y si lo cambiamos también, por eso encontrarán la historia anterior. Si no nos gustó nuestro nombre, el nombre que nos dieron nuestros padres, no todos estamos contentos con nuestro nombre, ¿no? Bueno, que se lo cambien. ¿Cuál es el problema? La identidad va a ser la misma. No estoy hablando de que cambien de identidad, simplemente que cambien de nombre. La alteración del testamento hológrafo, que lo tomo desde España, que es algo que a nosotros no nos han concedido. Nosotros podemos abrir los testamentos cerrados, pero no podemos comprobar los testamentos hológrafos, que van a estar basados en la versión, en el análisis que de la letra se haga por parte del perito correspondiente. El acuerdo prejudicial de régimen de visitas. Ven ustedes, hay cónyuges o padres que tienen interés en llevarse bien, quieren hacerlo, pero quieren poner sus reglas claras. ¿A qué nos obliga la legislación actual? A que vayan al conciliador para conciliar como si estuvieran peleando. Y ellos no quieren pelear. ¿Por qué lo tenemos que obligar a pelear? No estoy hablando de un acuerdo judicial porque el juez lo cambiará, lo modificará, lo desechará. Eso ya se verá cuando haya controversias. Mientras tanto, lo pueden declarar ellos mismos. Igual para el caso de la pensión alimentaria. Inclusive si el abuelo quiere hacerse cargo, o los abuelos, o los tíos quieren hacerse cargo de la pensión de los alimentos. Que ahora no lo podrían hacer porque le corresponde solamente a los padres y el conciliador le va a decir: oiga, primero agote contra el padre y después cuando va contra el padre recién vaya contra los abuelos, y contra los tíos ya no puede ir por mala suerte. Pero si quieren hacerlo, ¿por qué no se lo vamos a permitir? El ofrecimiento del pago y consignación, que hoy día se ha vuelto una burla para el acreedor, porque como se hace judicial, yo quiero pagar de 1 millón de soles y digo: sí quiero pagar. Voy al juez y le digo: señor juez, yo quiero pagar, dígale al señor que quiero pagar. Sí, la obligación se vence hoy día, no tengo la plata, me voy al ofrecimiento del pago. Y el juez que va a hacer, va a poner en conocimiento de la otra parte, ¿cuándo? El próximo mes, un mes después. Un mes después, y entonces me va a contestar, me va a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, va a fijar una fecha para la audiencia, 2 meses después. Y en ese momento voy con 1 millón de soles y pago.
El derecho debe proteger al acreedor, no al deudor. El deudor tampoco puede utilizar fácilmente estos medios. ¿Quieren pagar? Que sea de verdad, paguen una vez ante el notario. No quiero decir que le paguen al notario, eso es otra cosa. Los derechos notariales son aparte. Después, la autorización para disponer del bien de menor en lo referido al cobro de la pensión de orfandad a favor del menor. Me refiero a casos reales. Muere el padre, muere la madre y el menor tiene el derecho a la pensión de orfandad. Pero como es menor, no le dan el dinero. ¿Qué hacen? Lo depositan en una cuenta. Y el menor se muere de hambre porque no puede sacar el dinero. ¿Qué tiene que hacer? Ir al juez para dentro de un año, después de haber terminado el proceso, poder sacar la mitad del dinero que le corresponde para sus alimentos. Resultado, ya se murió. Estas son cosas que deben resolverse inmediatamente. La declaración de quiebra. La declaración de quiebra está, no hablo de del conflicto o de la convocatoria de los acreedores, ni de la declaración de insolvencia, esa es otra cosa. Una vez que se han juntado los acreedores y han decidido que el negocio no va más, hay que declarar la quiebra. ¿Y qué se hace en este momento? Se pasa al juez todo el expediente administrativo para que el juez declare la quiebra y por lo tanto sometido a las reglas judiciales. El juez, después de 2 o 3 meses de darle 20 vueltas o pedir explicaciones, finalmente declara la quiebra y la incobrabilidad del dinero. Todo el proceso ya fue ante el DECOPE. Lo único que se requiere es el acto formal de la muerte de la persona jurídica. Eso lo hace el notario. La comprobación de interdicción civil, que son los actos que nosotros hacemos todos los días cuando vemos si una persona puede o no firmar una escritura pública, si está en capacidad o no está en capacidad. La confirmación de matrimonio celebrado por impuber cuando, después de haberse casado, alguien, de repente los padres, pide la anulación del matrimonio y después de 5 años de juicio gana la anulación del matrimonio y el matrimonio se anula. El impuber ya es mayor de edad y ahora dice, quiero continuar con mi matrimonio. La ley que hace lo obliga a que se case de nuevo. Dice, no quiero casarme nuevamente. ¿Por qué me voy a casar? Lo que ya me casé. Quiero que valga mi matrimonio anterior y eso es mayor de edad, puedo ejercer mis derechos. El reconocimiento del embarazo, y aquí voy a pasar un poco más rápido, la dispensa de impedimento de matrimonio entre los parientes consanguíneos en línea colateral dentro del 3er grado, que los jueces lo otorgan directamente. Lo único que pasa es que se demora. La sustitución de documentos exigidos para contraer matrimonio, la rendición de cuentas de los padres en caso de administración, no la aprobación, solamente la rendición de cuentas, la convocatoria del Consejo de Familia, no las decisiones la tomará el Consejo, solamente la convocación, la convocatoria. La dispensa de la aprobación de cuenta final en caso de administración de los bienes de los hijos, otorgamiento de garantías y rendición de cuenta de los padres en caso de administración de bienes de los hijos, convocatorias a Consejo de Familia para la administración de los hijos del matrimonio anterior en caso de nuevo matrimonio de los padres, la tutela legal del hijo extramatrimonial, el inventario y tasación de los bienes muebles en caso de usufructo legal, autorización del cónyuge supérstite para arrendar la casa conyugal porque vive ahí y se muere de hambre. Tiene que tener derecho a arrendarla. La autorización de arrendamiento de bienes del patrimonio familiar con el mismo razonamiento. La remuneración del albacea, la aprobación de renuncia al cargo del albacea, la forma de pago de deuda hereditaria consistente en pensión alimenticia del hijo extramatrimonial que está reconocido dentro del testamento y que nadie sabía que existía hasta que abren el testamento. Elección de bien incierto en las obligaciones de edad y fijación del plazo para elegir bien incierto. Que todos sabemos que un bien incierto para poderse cumplir tiene que volverse cierto. El asunto es quién elige. Pueden haberlo establecido en el contrato, puede ser que no, pero el asunto es elegir. No vamos a esperar a hacer todo un juicio recién para elegir, solamente es el hecho de elegir. La fijación del plazo para el exceso de la devolución de la diferencia resultante de la compra-venta sobre medida. Solo en la compra-venta sobre medida, porque si no excede al 10% hay que, y la diferencia es de más, hay que pagar lo que está de más, y la diferencia es de menos, hay que reintegrar, pero la ley no dice cuándo. O sea que tienen que hacer todo un juicio para recuperar su 10%. La devolución de bien entregado en comodato, la autorización de enajenación de bien entregado en secuestro, cuando el bien, por supuesto, se va a deteriorar o está sujeto a corrupción. Nombramiento del depositario del bien secuestrado en caso de incapacidad o muerte del depositario,
regularización del tracto de bienes de personas jurídicas sin fines de lucro para su inscripción en su respectivo registro, que lo vemos nosotros todos los días, asociaciones cooperativas y demás. Convocatoria de Asamblea General de Personas Jurídicas No Lucrativas, rendición de cuentas del albacea, nombramiento de administrador de bienes comunes. ¿Sí? Bueno, me detuve en 41. Yo estoy seguro que ustedes pueden encontrar muchísimos más. Todo bajo el mismo concepto. ¿Cuáles no son actos propios de jurisdicción? No están definidos. Algunos están encargados al juez, la mayor parte de ellos no está definida. ¿Qué obsta para que sean incorporadas dentro de los asuntos no contenciosos? Eso quiere decir que debemos establecer un orden jurídico, debemos establecer un orden legal, debemos hacer una propuesta para que estos asuntos no contenciosos estén legislados. Necesitaremos entonces un código de la función notarial en los asuntos no contenciosos de competencia notarial. Me refiero a una ley propiamente, puede ser un código, puede ser una complementación, simplemente reclamar lo que por derecho a los ciudadanos les corresponde. No tienen que ser obligados a ir ante un juez para solucionar los problemas que ellos sí quieren solucionar. De nosotros, los notarios, pende la actuación para saber si la sociedad puede seguir caminando por la manera de desconflictuar los problemas que nosotros tenemos, o vamos a seguir sumergidos en aquellos interminables plazos judiciales para poder hacer valer los problemas que no tienen controversia, que tienen solución, y que nosotros hemos mostrado en estos años, 20 años que tiene de vigencia la ley de asuntos no contenciosos, que los podemos solucionar mucho más fácil, eficaz y eficientemente que en el Poder Judicial. Muchas gracias a todos.